Y ahí estamos viendo como una especie de trama que tiene que ver con una configuración también genérico-sexual política, digamos, ¿no? En el marco como de todo eso, pero una cierta alianza, digamos, que político, estética, ideológica, en un colectivo particular. Dani, ¿cómo es, digamos, cómo se van armando esas otras alianzas en algo que tiene que ver muy con una marca de origen de los 80, que es lo colaborativo, ¿no? Como dejar de pensar en términos como del artista individual, en esta tensión que había habido en los 70 entre el internacionalismo, ¿no? Como estos artistas que se iban buscando la beca, buscando la formación en el exterior, estos otros artistas que cuestionaban a los primeros por tildarlos como de más livianos, de más frívolos, y tenían un arte como más comprometido en los 70, pero que en los 80 empieza a ver como esta estrategia colaborativa, ¿no? Como la grupalidad, casi como, decía recién, como una marca de origen. ¿Cómo se empieza a armar algo de esa trama en los 80? Sí, son claramente estos espacios, digamos, son posibles gracias a la colaboración, al trabajo conjunto y autogestivo, ¿no? Son espacios muy precarios, digamos, eh, son espacios que se hacen prácticamente con nada, ¿no? Hay una idea muy linda que es hacer política con nada también para pensar todo esto. Eh, y Omar Viola, el creador del paracultural, eh, dice que el paracultural nació hallando los beneficios de no tener nada, ¿no? Cómo esa nada podía convertirse en existencia. Y desde ahí dar lugar a un espacio que era para la creación, para la sociabilidad, para el encuentro. Por supuesto, hay un primer momento, me parece a mí, durante la dictadura, donde esto todavía está más potenciado porque había un enemigo en el frente tan terrible, tan poderoso, que entonces las alianzas me parece que fluían más, ¿no? Esto en el ámbito del rock se ve muy claramente cómo hay un primer momento, incluso hay una frase que no sé si es de Charlie, si no me estoy acordando mal, que dice, contra Videla estábamos mejor, ¿no? Porque era muy fácil entonces delimitar quién era ese otro que había que resistir y contra el cual contraponerse. Ahora, las fricciones existían y por ahí me voy un poco de lo colaborativo para retomar algo que decía Fran sobre lo gay o lo homosexual, que quiero poner acá para pensar un poco también el clima de época, de lo disruptivo y lo también contracultural que era este activismo que él describe, porque es muy conocida la anécdota cuando cuentan que Luca Prodan decía, ahí viene la banda de putos, ¿no? Cuando llegaba Virus. Y haciendo trabajo con fuentes veíamos, por ejemplo, que en la revista Humor, que diríamos una revista progresista, ¿no? A Federico se lo criticaba, Federico Moura, por su homosensualidad y por cómo se movía en el escenario. Por eso yo elegí esa frase de Federico de, por un lado, atender el cuerpo y por otro lado, esta idea de que Jagger fue posible por Brigitte Bardot, ¿no? Que recién mostrábamos. Eh, porque hay ahí una respuesta de Federico, creo que es la que sigue, cuando le piden definir, bueno, ¿qué es el gay rock? ¿No? Dice Bowie, Presley, Jagger. Un comentarista de modas dijo que Jagger fue posible por Brigitte Bardot, lo que me parece lindísimo. Pero no hay cotos, dice, esto me parece súper interesante, porque a mí me interesa en la vida la integración. Jamás entraría en los campos del aislamiento porque pretendo que nadie tenga que decir, este es mi lado bueno, este es mi lado malo, ¿no? Entonces también compone desde ese cuerpo vestido una estética muy andrógina que va a desacomodar mucho la idea de lo que debe ser el rock y lo que debe ser un rockero, ¿no? Si en los 70 teníamos el unisex, ¿no? Que pretende expresar en las prendas un deseo de igualdad entre lo masculino y lo femenino, ya en los 80, con la androginia que propone Federico, vamos a dar un paso más jugando con la indefinición y jugando con eso como valor, ¿no? ¿Por qué tenemos que etiquetar? ¿Por qué tenemos que categorizar?
y ubicarse ahí en ese límite de lo inclasificable generaba muchas resistencias y muchas injurias, muchos insultos, que, me río, perdón, que Marcelo dice, ¿qué centros que tiraba? Sí, Federico era impresionante, cómo podía responder, atajar los comentarios de los periodistas, pensar sobre su propia práctica de un modo muy inteligente, pero además muy lúcido, en el sentido de reivindicar ese lugar del cuerpo que había sido un lugar subordinado y en dictadura aún todavía más, y que él sentía necesario poner en movimiento, ¿no? El cuerpo como superficie de placer, el lugar del recitar para bailar, para esa cercanía intensa, para el roce, digamos, para el encuentro, y recuperar un hedonismo que era mal visto por muchos grupos de la militancia, sobre todo de las izquierdas más tradicionales. Exacto. Entonces, estaba, sí. No, 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 perdón, perdón. No, entonces, digo, me parece interesante la anécdota y me parece muy gráfica para también dimensionar cuáles eran las posibilidades de lo decible y de lo audible en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, estos primeros activistas que contaba Fran, o mismo podemos pensar en Federico, con toda esta política del cuerpo vestido, ¿no? Que a mí me gusta pensarla así, eran realmente muy disruptivos y desafiaban muchos valores que estaban muy arraigados incluso en ese progresismo, ¿no? Y la homofobia, el rock era machista y homofóbico, ¿no? Claramente. Entonces, bueno, aceptar este cuerpo en el límite, en la indefinición, en lo inclasificable, bueno, costaba mucho, ¿no? Les costó mucho al principio y luego de a poco fueron teniendo más aceptación. Ahí decía Ana justamente como que la militancia pura y dura decía que siempre fue como muy homofóbica, había pasado como la experiencia digamos, de Perón también echando a los putos peronistas, el Frente de Liberación Homosexual, que también había tenido como una circulación como más bien periférica dentro de las izquierdas, y esto mismo que mencionás vos, Dani, que es incluso como en las revistas, que eran como más progres o que tendrían que abrazar más a las disidencias, eran unas revistas que tenían, las revistas culturales, El Porteño incluso, que tenían una mirada como bastante más, más normativa, digamos, ¿no? En función de esto que no se sabía bien dónde acomodarlo, ¿no? En qué góndola ponerlo, en qué estante de la góndola ponerlo. Claro. Bueno, y cuando no podés ubicar en la góndola, vienen los problemas para muchos, ¿no? Para muchos que intentan, digamos, que se entienda o que se pueda definir y en general de modo binario, entonces lo que escapa a ese binarismo. Y acá, en relación con el binarismo, también me interesaría pensar este under como una tercera posición, que no era, por supuesto, la de la dictadura, pero tampoco era la de cierta política o militancia de izquierdas y que pensaba de otro modo no solo la política, sino también el vínculo con el cuerpo y con los placeres, ¿no? Entonces, esta tercera posición en el under, que a nosotras nos gustaba pensarla como esta estrategia de la alegría o esta protección del estado de ánimo, también sufrió muchas críticas por una supuesta frivolidad, perdón, o descompromiso político. En realidad no era descompromiso, estaban haciendo política de otra manera, que nosotras ahí en el libro la llamamos esta micropolítica, que era relacional, que era festiva, que era cotidiana, en estos espacios performáticos. Y para retomar lo colaborativo, si avanzamos, hay unas imágenes de algunos de los primeros espacios que surgen todavía en dictadura. Por ejemplo, aquí estamos viendo al trío Loxon, que era un trío que hacía pintura en la zona y en el Café Einstein, y pintaban en grandes plásticos, ¿no? Transparentes, que permitían entonces esta pintura en vivo mientras ocurría en ese bar una actuación o un grupo de rock tocaba. Quiero aclarar algo, el Einstein era un departamento de 2 ambientes, muy pequeño, digo, con lo cual también el público que circulaba era bastante reducido, ¿no?
Después hubo lugares más grandes, con más afluencia, con más participantes, pero en principio estos espacios realmente eran pequeños y de algún modo permitían también otra cercanía del espectador o del participante con el artista, con los músicos. Y aquí, si seguimos avanzando, bueno, aquí está el trío Loxon pintando, que pintaban con pintura Loxon, ¿no? La pintura de las casas, que era más barata además, y duraba, era durable. Acá está Katia Aleman, por ejemplo, en el Einstein, actuando mientras ellos pintan, y tienen los Loxon una serie de acciones muy lindas con las inalámbricas, a ver que aquí están, que bueno, me da un poco de pudor hablar de esto porque está la mismísima Ana Torrejón, que lideraba el grupo. Ahí ya están como nombradas las inalámbricas, y Ana Torrejón, que era como una de las comandantas de las inalámbricas, está ahí como sentada en el piso, y sin duda formó parte, digamos, como de todo esta movida, digamos, de los 80, con una propuesta estética, política, de irrupción, digamos, en esos espacios, cuando también era difícil, digamos, desde el lugar de mujer, ¿no? Era un grupo de mujeres que, contanos, Dani, como que eran las inalámbricas. Sí, que intervenían desde el vestido y desde el lenguaje de la moda, ¿no? De la moda entendida, ¿no? Como la industria y como las tendencias, sino como una moda que busca componer un lenguaje otro desde el cual transmitir otros sentidos. Y acá me gusta mucho, Ana, por favor, te pido si tenés ganas, porque estar hablando y que estén ahí, si te querés sumar, me encantaría, porque acá me gusta mucho la idea del vestido como lienzo, ¿no? Porque hay un vestido que está preparado para que los Loxon pinten, y era una fiesta, ¿no? En cemento para juntar dinero para pintar unos murales de la estación Callao de la línea D. Bueno, te agradezco, me da un poco de cosa. No. En este Gracias. viaje con ustedes, la verdad que yo soy contemporánea a estos fenómenos. Yo en el 74 fui militante política, en el 75 tengo 60 años, padecí la dictadura y me parece muy interesante lo que empezó a pasar del 78 en adelante. Yo me fui a Europa para la época del Mundial, por razones obvias, y a la vuelta sentí en la vuelta de Seiza que había mucho silencio. Yo les diría que para muchos de nosotros era todo underground, y lo habitual era vivir una suerte de doble vida. Entonces, por ejemplo, estaban las revistas del mainstream, en lo que tiene que ver con la movida cultural y musical, era El Expreso Imaginario y Pelo, y en esa intersección, que fue el 81, surgió una revista que fue Pan Caliente, de la que yo fui parte, que la dirigía Jorge Pistocchi, que venía también del exilio, estaba Enrique Sims, y esa revista fue la que recibió a muchos exiliados y exiliadas que venían de Europa, y organizó los primeros encuentros en el Parque Lezama, entre otros Miguel Abuelo, ¿no? Esos encuentros en el Parque Lezama fueron esencialmente colaborativos y muchos reprimidos. Me acuerdo que hicimos una escultura por la rural y tuvimos la mala suerte de asociarla con algo del Ministerio de Educación, y ahí hubo una tremenda redada. Yo paralelamente estudiaba, trabajaba de periodista, política y sociedad, y hacía estas cosas. Pero lo que digo es que en el 81, esas revistas que después fueron mutando, Cerdos y Peces, Estación 90, antes Caín, la verdad que estaban como en las antípodas de las publicaciones del mainstream. Y en lo que tiene que ver con las inalámbricas, bueno, para mí era todo, mi pensamiento era esencialmente político, y trabajar el sustento indumentario tenía que ver con provocar esa intersección, y esa intersección acontecía en este epicentro que era el de las artes plásticas. Empezamos en el Einstein, y luego, como bien dice Daniela, los lugares se fueron amplificando.
Si teníamos riesgos, la verdad que sí, los teníamos y los corríamos, los prejuicios eran muy fuertes y además hasta se llegaba a la agresión física. Era muy difícil moverse en esta ciudad y formar parte de esas minorías. Yo en ese entonces también lo tengo asociada a una vuelta a la militancia y a los trabajos de organizaciones sindicales. Por ejemplo, yo trabajaba oficialmente en Editorial Abril y los trabajadores y las trabajadoras tomamos la editorial. Y esto acontecía en plena dictadura. Pero bueno, ya la dictadura, después de Malvinas, por supuesto que estaban los coletazos, las operaciones, los servicios, y que se infiltraban en todos estos acontecimientos, y no era seguro, pero ya estaba craquelando. Entonces, hubo una diferencia muy grande entre lo que pasó entre 1978, que había un sótano que se llamaba Experiment, que parecía mainstream, pero no era mainstream, pasaban muchas cosas. Entre esa época, por ejemplo, Halley Discotheque, que era el epicentro de los metaleros, yo solía ir, fui jurado de un Miss Halley, pero ahí hubo como entre el 78 y el 82 fue una etapa. Y yo después diría, desde la democracia a Cemento fue otra cosa. O sea, Cemento ya era otro territorio, había otras libertades y sabías que no podías ir preso así nomás. Ibas preso, pero no ibas así nomás. O sea que estaba todo como bastante asociado. Bueno, esto fue un experimento, no soy artista, soy periodista. Bueno, no, pero específicamente, Ana, ¿cómo era como la dinámica de las inalámbricas? ¿No? Como que ahí las vemos como en acción, pero ¿qué como tantos otros grupos. Había venido de Europa Guillermo Conte, muy influenciado por la transvanguardia, que tenía su interés porque era recuperar la pintura. Estaba también Guillermo Cuitcanexo, el joven prior, José Garófalo, que era grafitero, Martín Reina, Marrone, que tenía un pensamiento muy político y lo sigue teniendo, Jarte, Abelo, era todo un grupo de personas amigas. El que tenía más posibilidades era Rafa Bueno, que era arquitecto, y en la zona empezó esto. El grupo Las Inalámbricas, la verdad es que yo formaba parte de muchos grupos, la editorial, la militancia, la facultad, y me parecía que esto fue como una ecuación. Me interesaba el rol del cuerpo, de hecho lo conocí bastante bien a Federico y a Miguel Abuelo. Me interesaba el rol del cuerpo, me interesaba la expresión vestimentaria. También había una posición feminista sobre lo que las mujeres podíamos hacer o a quienes podríamos sacudir un poco esos principios morales tan estigmatizados, típicos de, por ejemplo, ustedes saben que fueron fundacionales en Montoneros, ¿no? O sea, costó mucho esta cuestión, pero entonces por eso se armó esto, en sinergia con los artistas plásticos, provocando acciones que tuviesen esta intersección sociocultural. Después yo me fui a descansar de todo esto, a hacer una beca a España y abandoné el spray. Así que para batirme, pero bueno, pero también estaban las Baby Squid, estaban todas las obras de teatro de Emeterio Cerro, todas las bandas de rock. Por ejemplo, hubo bandas muy buenas de La Plata, Los Gallos Negros, que tocaban con los Casanovas, bandas de chicas, todo era autogestivo. Yo recuerdo haber ido a La Plata a ver a Los Gallos Negros en un Citroën en el que hasta llevamos un contrabajo. O sea, no había otra manera de que fuese autogestivo, costaba mucho lograr las cosas y eran como esas mareas minoritarias, subterráneas, que producían este otro oleaje. Como bien dijo Daniela, había montones de tensiones. Yo me acuerdo peleas entre metaleros y pop, me acuerdo de los Casanovas que no dejaban subir
los Casanova, un grupo minúsculo. Pablo Carmona, que tocaba el contrabajo, no dejaba subir a tocar a Charlie, porque no, le parecía a Charlie mainstream, y bueno, por ahí lo dejaba Melingo entrar, subir a tocar el saxo. Había muchas peleas. En el Einstein la gente volaba por las ventanas porque algo no les gustaba. O sea, todas estas fricciones existieron y formaban parte de esas tribus que ahora no existen más. O sea, la verdad, y está muy bien que no existan más. Gracias, Ana, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Hay unas imágenes de las inalámbricas haciendo, hoy diríamos, una performance en la estación Callao de la línea D. Estos murales los pintan estos artistas, algunos de los que mencionó Ana, y las inalámbricas ingresan a hacer un casamiento con el arte, ¿no? Frente a uno de los murales que justamente eran la imagen de una boda, pero estas mujeres no se casan con ningún marido, sino que se casan con el arte, ¿no? Y a mí me parece ahí interesante pensar cómo alguna vez Ana me decía que era una vida cargada de estrategias y cómo siempre, como estaba la posibilidad de terminar corridas por la policía, siempre había como un plan pensando, bueno, en caso de que eso ocurra, ¿qué hacer? Y de hecho aquí terminaron corridas por la policía. Acá creo que hay alguna imagen más. Esto, por supuesto, ocurría mientras el subte funcionaba, ¿no? Bueno, ahí vemos el casamiento con vestidos de segunda mano, pues, faccionados o reutilizados y recreados para la ocasión. Y hay algo muy lindo para mí de las inalámbricas que no, lo leí en alguna de las notas de prensa que decían todas tenemos diploma de corte y confección. Y esto, dicho por mujeres universitarias, ¿no? Me parecía muy lindo reivindicar un oficio típicamente doméstico, femenino, de menor jerarquía, ¿no? Que el diseño, que la alta costura, y jugar con eso, ¿no? Me parecía como un gesto ahí de jerarquizar o de tensionar esos límites disciplinares, igual que, por ejemplo, cuando usan el vestido como lienzo, ¿no? Que también lo podríamos leer en una linda genealogía de las experimentaciones de vanguardia que buscaban poner en pie de igualdad la pintura, el diseño, la escultura, digamos, y no compartimentar como habitualmente hacemos, que además eso implica jerarquías, ¿no? Entonces, bueno, todo eso me parece como, a mí me interesó mucho siempre recuperar esta práctica, porque además hay una intencionalidad de ir a construir un lenguaje desde el cuerpo vestido, ¿no? Porque ese orden social moral es el orden que se reproduce a través de los cuerpos, ¿no? Entonces, esto de el silencio que dice Ana, que en otras entrevistas nos decían una ciudad gris, una ciudad azul, una ciudad uniformizada. Bueno, las inalámbricas venían justamente a intervenir para desacomodar todo eso y para proponer otra cosa, ¿no? Que además era también muy desafiante para las ideas de la belleza, de la moda dominante, de la moda de las vidrieras, ¿no? Entonces, bueno, traer prendas de otra época y resignificarlas en una protesta del traje. Es decir, tiene un montón de dimensiones, me parece, la práctica que son bien interesantes para pensar cómo esto que a veces también se ve como con cierta sospecha de frivolidad, ¿no? Cuando se habla de moda, digamos, también puede ser un instrumento para fugar y para trazar otras coordenadas estéticas y políticas, ¿no? Y Fran, vos hablabas hoy, vimos el volante de la convocatoria a la marcha del GAG y hablabas de Niemeyer, ¿no? Como de la impronta, digamos, que ha tenido desde el grupo de Acción Gay y cómo eso, digamos, después va materializándose en una estética concreta, en un contexto también como muy hostil, como es el contexto hacia
fines de los 80, principios de los 90, de la hiperinflación, el neoliberalismo, como en una nueva fase, como de esta entrada a los 90, a los dorados 90, la globalización, y también, digamos, una estética que empieza a hacerse lugar, empieza a encontrar sus propios circuitos, sus propios artistas, a la par de otra pandemia, que era una pandemia no televisada, como es la pandemia ahora del coronavirus, era una pandemia bastante más en los márgenes, bastante más silenciada, bastante más estigmatizada, que era la pandemia del HIV, digamos, ¿no? ¿Cómo esos primeros gestos del grupo de acción gay empiezan después a materializarse en unas estéticas concretas en la década del 90? Es interesante porque, digamos, claramente si uno piensa en el desarrollo del SIDA en Argentina, no tiene esa misma temporalidad que tuvo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Digamos, es una historia que es un poco más desfasada, ¿no? Hacia finales de los años 80 y fuertemente en el transcurso de los años 90, ¿no? Si bien los primeros casos de eso que aún no se sabía que era VIH se detectan a principios de los años 80, nuestra genealogía del SIDA, digamos, está un poco más desplazada hacia los años 90, ¿no? Piensen que a diferencia de ahora, si bien al igual que el COVID fue un virus, ¿no? Que también viajó por avión, etc., no es tan sincrónico y no había una globalización tan exacerbada como actualmente. Y digamos, el arte de los años 90, por un lado, va a tener, digamos, se va a desarrollar en relación a eso, ¿no? Digamos, a la emergencia del SIDA, pero también a esos finales de los años 80 tan críticos, ¿no? Para la economía, para la sociedad, ¿no? Es clave pensar cómo estas trayectorias artísticas, intelectuales, van a ser una generación fuertemente golpeada por la dictadura militar, pero también por una crisis hiperinflacionaria, también por, como decías, una pandemia como el SIDA. En ese sentido, en algún punto, el arte de los años 90 es una respuesta a esos acontecimientos y a esas experiencias, incluso traumáticas, ¿no? Es una respuesta desde mucho más subjetiva, mucho más íntima, ¿no? Que es más, digamos, no tanto desde las propuestas colaborativas que vemos en los años 80, sino desde un registro más del mundo propio, más de las esferas domésticas, más de la intimidad, ¿no? Por el otro lado, también es interesante ver cómo en los años 90 los y las artistas van a sintetizar, van a formalizar aquellos elementos bien distintivos y bien jerarquizantes que surgieron en la contracultura de los años 80, pero los llevan como a un terreno diferente, ¿no? A un terreno específico de las artes visuales, por ejemplo, un terreno específico, ¿no? Donde circulan obras autónomas, no ya obras autónomas cerradas, no ya esas propuestas efímeras y colaborativas como las que veíamos recién en relación a los años 80. Eso me parece que es clave, ¿no? Pensar esa suerte de formalización, de autonomización de aquellos elementos más disruptivos de los años 80 en una idea de obra quizás más tradicional o más cerrada, como son las obras de los años 90. Pero la mayoría de los artistas de los años 90, o la figura de Guillermo Mayer, sobre todo, son figuras que tienen lugar y dan sus primeros pasos en el mundo artístico, o como señalé anteriormente, en el activismo en los años 80. Guillermo Mayer es, digamos, con el tiempo se generaron esas escisiones tan marcadas, tan polarizadas entre los años 80 y los años 90, pero en realidad en esos años se experimentaba una suerte de continuidad, ¿no? Guillermo Mayer en los años 80 no solamente va a ser activista, sino va a tener su columna, por ejemplo, su columna sobre homosexualidad en la revista El Porteño, va a formar parte de algunas obras de teatro, va a comenzar a exponer, ¿no? En espacios más marginales, pero va a ser como una suerte de intelectual minoritario o intelectual marginal, ¿no?
incluso que se va a formar junto a Enrique Sims, junto a Osvaldo Baigorria, junto a Néstor Perlonger, que ya lo mencioné. Es decir, hay una suerte de continuidad, pero claramente ya hacia el principio de los años 90 se empiezan a marcar estos rasgos más distintivos que señalé anteriormente. Pero, por ejemplo, si pensamos en la inauguración de la Galería del Rojas, ¿no? En el año 89, inaugura Liliana Maresca con una instalación, ¿no? Con restos, desperdicios, restos, muebles deteriorados, ¿no? De un recreo sindical en el Tigre, y Patato Barea hace una lectura, una declamación de esas exageradas y escuelistas que acostumbraba a hacer, ¿no? Es decir, claramente en la Galería del Rojas, ¿no? Como espacio emblemático de los años 90, su primera marca de origen está en el under de los años 80 y en aquellas experiencias que van a funcionar como vector de comunicación en algún punto entre ambas décadas, ¿no? Por el otro lado también creo que hay un elemento que permite pensar esa continuidad, y es esta sexualización del arte, esta sexualización de las imágenes artísticas, ¿no? Que en los años 70 es muy, muy minoritaria, en los años 70 también tiene una circulación minoritaria, pero que de manera progresiva entre los años 80 y fuertemente los años 90 va a tener un mayor desarrollo, ¿no? Ya sea en aquellas obras que tienen elementos propios de esa subjetividad gay o esos consumos culturales de los gays en postdictadura, ¿no? Como las revistas pornográficas. Pensé que en la dictadura no se conseguían, se traficaban desde de San Pablo, como esta obra de Alfredo Londaibere, pero también en aquellas obras que tienen un registro más vinculado al arte feminista, ¿no? Digamos, que va a circular también en los años 80. Exacto, ahí estamos viendo, Fran, como otras obras. Claro, que son obras realizadas a mediados de los años 80, pero que tienen una circulación en los años 90. Son obras que también tienen estos mismos fragmentos que se presentan en la revista Sodoma, ¿no? Como el collage, digamos, ahí, como un elemento fuerte, y estos, digamos, estos recortes de las revistas homoeróticas, digamos, pornográficas, homoeróticas de los 80. Totalmente. Y me detengo en el collage, porque me parece el collage, el ready-made, los objetos ensamblados, me parece son claves porque son operaciones que conectan fuertemente a lo que es la vanguardia histórica, ¿no? Pues son operaciones de la vanguardia histórica, ¿no? Sobre todo del dadaísmo, pero que fueron operaciones, digamos, absolutamente incorporadas por la contracultura, ¿no? Y que después también revitalizaron y generaron una idea de arte contemporáneo en los años 90, ¿no? Y esto es clave. Cómo el arte de los años 90 se va a construir como una propuesta de arte contemporáneo a partir de la apropiación de estas operaciones estéticas o estos modelos artísticos que no solamente eran de la contracultura, sino también de la vanguardia histórica, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque hay como una doble apropiación que permite hilvanar estas experiencias, tanto con el under como una reflexión o una historia de la vanguardia, ¿no? Hay otras obras más adelante donde podemos ver, digamos, ahí está un afiche de Abelo, y ahí empezamos a ver también cómo, digamos, porque estas obras no aparecían, como vos decías, en cualquier lugar, sino en la Galería del Rojo, como un principal centro, núcleo, digamos, que irradiaba algo de lo que estaba sucediendo, pero la Galería del Rojas era una galería que dependía justamente como de la Universidad de Buenos Aires, de un proyecto de extensión de la Universidad de Buenos Aires. Entonces digo, también es interesante cómo estas sexualizaciones, esta estetización alrededor del homoerotismo, etcétera, encuentra, a pesar de, digamos, de la contracultura, también un diálogo con ciertos circuitos oficiales, o se va haciendo lugar en los pliegues de una institución como es la Universidad de Buenos Aires. Sí, es importante lo que señalás, porque el Centro Cultural Rojas va a ser como una institución bastante híbrida, ¿no? Porque por un lado es una institución pública, ¿no? Que depende de la Universidad de Buenos Aires, pero que va a ocupar un lugar central en esas periferias culturales, ¿no? Va a ocupar un lugar central también para el under, ¿no? Si bien no va a ser un espacio del under, va a ser tomado, ¿no?
varios y varias de las artistas del Lander, ¿no? Piensen que, por ejemplo, Matoto Barea, las Damas al Ajillo, Vivitelas, van a formar parte de ese repertorio de obras, de pequeños numeritos, como decía Batato, que van a tener que ver, que van a tener lugar en esa institución que es el Centro Cultural Rojas, ¿no? Pero la Galería de Artes Visuales va a ocupar como un lugar más incómodo en relación al Rojas y en relación a esa propuesta, porque, digamos, la extensión o ese proyecto de extensión cultural del Rojas va a tener objetivos más vinculados a la masividad, ¿no? Digamos, el fuerte de la gestión cultural del Rojas va a estar dado por las artes escénicas, las artes, digamos, las artes del cuerpo, es decir, va a tener una fuerte impronta por aquellas actividades que implican mayor masividad, ¿no? Es decir, que, digamos, la galería va a tener como un lugar más minoritario en ese organigrama. Ese lugar minoritario, ¿no? Más, digamos, de poco interés para las autoridades del Rojas, va a hacer que la Galería del Rojas pueda, que Guggenheim, al mando de la Galería del Rojas, pueda hacer lo que él quiera, digamos. Y estos, aquellos que hemos trabajado en gestión, o sabemos un poco de qué se trata eso, ¿no? Digamos, cuando no hay una línea directa, una bajada de línea directa, o digamos, sí, una bajada de ese programa más extensivo de la institución, uno tiene como mayor margen de libertad y de apertura hacia nuevos públicos, hacia nuevos artistas, ¿no? Y eso es clave para entender la Galería del Rojas, porque en algún punto la Galería del Rojas se va a nutrir, ¿no?, de esa propuesta de gestión cultural más vinculada al underground, pero también claramente va a lograr una rápida inserción en el campo artístico, ¿no?, de Buenos Aires, y el campo artístico con las reglas específicas del campo artístico que involucran a galerías, fundaciones de arte contemporáneo, premios, curadores, es decir, que no son las mismas, que no son claramente las reglas del under y tampoco de la extensión universitaria, ¿no? Pero en algún punto esa es como la marca de origen, pero también esa marca hace que el Rojas haya sido como bastante, la Galería de Rojas haya sido bastante plural y diversa en relación a los artistas y las artistas que van a exponer, ¿no? Si uno ve las primeras exposiciones, claramente tienen que ver con ese registro más del under, incluso con ese registro más vinculado a la transvanguardia o al neoexpresionismo, y ya hacia los años, el primer tramo de la década del 90, ya es claramente una marca más vinculada a lo que conocemos como el arte de los años 90 y a aquellos artistas más paradigmáticos de la década. Ahí veíamos una remera, recién la imagen que sigue a Extra, que es una imagen, digamos, que se convirtió en icónica, ¿no? También como de un momento, como para que me cuenten entre los dos, Daniela y Fran, digamos, ¿qué es específicamente esta obra de Roberto Jacobi y cuál es el impacto, digamos, que tiene en medio